Hola, hoy en este programa discutiremos la situación de los países emergentes enfocándonos en América Latina, los contrastes, dependencias y perspectivas para ver qué sucede en el futuro. Dividiremos el programa en 7 bloques. Primero daremos una breve introducción acerca de cómo los gobiernos de izquierda llegaron al poder a finales de los años 90. Segunda, tocaremos la situación muy particular de Venezuela, que es el líder en la región. Tercero, cómo fue que estos gobiernos empezaron a tener problemas para dar paso a una persecución política de parte de los gobernantes de derecho. Y por último, diremos nuestras perspectivas y daremos nuestras conclusiones. Estaremos hablando de Venezuela. Como sabemos, en 1999 Chávez gana las elecciones y asume la presidencia de Venezuela. Años antes había intentado un golpe militar que no prosperó. Y hasta el día de hoy Nicolás Maduro, su sucesor, sigue estando en el poder en Venezuela después de más de 18 años. ¿Qué opinión tienes al respecto, Francisco? Pues yo creo que para un país que está, se podría decir que en la ruina y que él mismo lo llevó a la ruina, no es como lo mejor que un presidente esté tantos años en el poder, ya que se puede prestar mucho a la corrupción y que se haga mucho como el nepotismo y cosas así. Pero ¿por qué no se va a poder elegir un presidente? Por ejemplo, si vemos el caso de Alemania, Angela Merkel lleva prácticamente los mismos años en la presidencia que Hugo Chávez y nadie dice eso. ¿Por qué esa doble moral? En mi caso, en mi opinión, yo pienso que debemos de quitarnos ese estigma de la reelección. La reelección no es una cosa mala, sino una cosa que debemos aprender a respetar. Si un pueblo elige a un mismo presidente durante cierto periodo de tiempo, está bien. Además, en cuanto a lo de la crisis, creo que se deben más a factores externos que internos. Creo que ya la solución no está en las manos de Nicolás Maduro. ¿Tú qué piensas? Pues creo que cuando llevas tantos años en el poder, como que te cierras a una sola visión, y eso sería lo que, ahora sí que lo indicado, que llegara otro presidente para que tuviera una vista externa, quizá ya con un plan para erradicar todos los problemas por los que está pasando Venezuela. Además, creo que la reelección es buena en países ya más desarrollados como Alemania, porque llevan otras culturas, otras ideas y otra educación, no como en Venezuela, que se presta mucho para la corrupción y cosas así. No, pero la corrupción nunca va a dejar de existir. Aquí en China hay corrupción. La diferencia con el gobierno de Venezuela es que esta corrupción ya no fue una corrupción institucionalizada, ya no fue tolerada. Si se encuentran casos de corrupción, pues bueno, se va a juzgar y van a hacer los ajustes pertinentes. Pero ahora no solamente es Venezuela en sí, sino qué legado dejó Venezuela, porque todas esas ideas pro izquierda socialistas permearon en toda la región y podemos ver cómo países como Ecuador, con Rafael Correa, con Brasil, con Lula da Silva y posteriormente con Dilma Rousseff, o la Argentina con los Kirchner, también han adoptado ese mismo sistema político, por así decirlo. Pues sí, pero muchas veces, o sea, en Latinoamérica se tiene mucho eso de la postura de izquierda, pero por ejemplo en Brasil creo que ya no les resultó tanto y por eso decidieron cambiar a la extrema derecha. O sea, ya como que la misma población se está dando cuenta que la izquierda ya no es el mejor camino para llevar a un país a prosperar. Retomando el tema Brasil, ¿tú compartes la opinión de Francisco que gracias a una corrupción generalizada la izquierda está debilitándose paulatinamente? Más que paulatina, yo creo que Brasil decidió cambiar su gobierno por azar, porque yo siento que la izquierda no dio los resultados que se esperaban y la población decidió radicalmente su voto para dárselo a la derecha, aunque tampoco pensaran en las consecuencias que tendría eso.
yo no estoy a favor de los gobiernos de ultraderecha, siento que son demasiado conservadores, pero pues la población tiene que aprender al respecto. Bueno, eso es innegable que los brasileños salieron a votar a un candidato de ultraderecha, pero hay que ver las circunstancias en cómo llegó ese candidato. Lula da Silva fue inhabilitado políticamente, el famoso impeachment, y esto se ha ido repitiendo en todos los países de la región, no solamente en Brasil. En Argentina están haciendo lo mismo, no están permitiendo que figuras políticas relevantes que muy fácilmente ganarían las elecciones se postulen de nuevo. Esto es un problema. De hecho, cómo fue la manera en que removieron del poder a Dilma Rousseff, fue un golpe judicial, y esto lo podemos observar en toda América Latina. En Paraguay también sucedió lo mismo, en Ecuador igual. O sea, en todos hay un común denominador, que es una lucha política desleal. Yo creo que también influye las relaciones que tienen con Estados Unidos, porque pues Estados Unidos es el principal economista que hay en América, y no sé, su presidente actual lleva buena relación con el presidente que se eligió en Brasil, entonces siento que también es un influyente. En ese momento Mariana nos estaba comentando de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. ¿Cómo calificarías esa injerencia, esa influencia que ejerce Estados Unidos sobre la región? Pues creo que en lo personal, creo que va a ayudar a que ahora sí que los países de América Latina puedan salir más adelante, porque el claro ejemplo es México, que pues, o sea, simplemente por el hecho de estar más cerca que los demás países de Estados Unidos, ya lleva un paso adelante sobre los demás, ¿no? Entonces yo creo que con más injerencia de Estados Unidos sobre los países de Latinoamérica, podríamos estar hablando de que podrían salir un poco más adelante que antes. Sí, pero no hay que olvidar que eso conlleva una pérdida de libertad, de autonomía en el país, que siempre va a estar sujeto a lo que Estados Unidos dicte, mande. Pues finalmente es algo a lo que o sea, en lo personal te debes atener, porque, o sea, o es eso, atenerte a lo que Estados Unidos te diga, o seguir viviendo con tu país tercermundista, ¿no? O sea, como que de cierto modo Estados Unidos me va a ayudar, pero creo que yo estaría dispuesto a hacer lo que ellos digan, por así decirlo, con tal de que me ayude a progresar. Quizá en un futuro pactar nuevos tratados que me beneficien más y menos injerencia de Estados Unidos sobre mi país. Ahora, tú has dicho la palabra clave, tratados. Los últimos presidentes, como por ejemplo de derecha, como por ejemplo Mauricio Macri y el recién electo Jair Bolsonaro en Brasil, están aplicando políticas contrariamente a lo que tú dijiste, tratados, cooperación multilateral, y están aplicando medidas en cierto modo proteccionistas. ¿Tú crees que esa es la mejor vía para desarrollar un país? Porque si vemos los índices de cómo dejó Argentina Cristina Kirchner a como está ahora, bueno, ha habido despidos masivos en la administración pública, el peso argentino se devalúa cada vez más, parece una espiral sin fondo. Pues creo que volvemos como a lo mismo. Después de cierto gobierno te acostumbras a lo que era el gobierno, y ya cuando cambias de dirigencia son las consecuencias que traen, porque quizá otro presidente traiga otras ideas, traiga otros proyectos, y pues eso es lo que pasa, ¿no? O sea, cambian de dirigentes, muchos despidos, como que se desestabiliza el país por un momento, pero yo creo que el proteccionismo sí es como una vía de escape para los países que quieren crecer. O sea, en un principio, no todo el tiempo ser proteccionistas, sino nada más el principio, como empezar a ser proteccionistas, invertir en sí mismos y así ir saliendo adelante poco a poco. A lo largo del video pudieron ver que cada uno de nosotros cuenta con una perspectiva diferente sobre los problemas económicos de Latinoamérica. Así que les vamos a explicar cada uno su punto de vista sobre lo que decimos.
En mi opinión, debemos seguir construyendo como región más alianzas. Por ejemplo, muchos organismos que en su inicio se crearon con una buena intención, como la UNASUR, ya prácticamente están inhabilitados, ya no se utilizan. Y pues mi intención es, creo que debemos seguir fomentando la cooperación multilateral, porque cada uno por separado, cada país por separado no puede aportar lo mismo que todos los países como conjunto. En lo personal, creo que en países como en Latinoamérica se deben implementar políticas proteccionistas para así desarrollar la economía del país. Bueno, yo considero que la mejor opción para los países de América Latina sería llegar a un punto medio entre ambas culturas. No ser de ultraderecha, pero tampoco sumamente de izquierda. Creo que cerrar tus fronteras a la exportación y que concentrarte solamente en implementar tu propia economía está mal. Y también está mal abrir el mercado demasiado a los demás países. Bueno, esto fue todo por hoy. Los esperamos la siguiente semana. Gracias.